Hola chicos, buenos días. Bueno, en vista de que no hemos podido tener pues las clases como deberían de ser y el poco tiempo que nos queda para terminar esta fase como tal de planeación, em, vamos a hacer las clases virtuales mediante un video. Pues yo me he tomado como el trabajo de hacerlo para no perder de pronto más tiempo y poder estar al día con todo, que luego no nos sume una cantidad de trabajo y tareas bien complejas. El día de hoy vamos a hablar de plan de acción y contingencia. Es un tema bastante importante para nosotros y más en el contexto rural que nos encontramos, en lo que vamos a trabajar nosotros en el corregimiento de la Marina. Primero que todo, pues vamos a hablar una pequeña introducción, como lo dice la pantalla. Es, digamos que la guía turística como tal en contextos naturales, como culturales, pues exige algo muy detallado en cada uno de los componentes de los servicios que vamos a prestar. ¿Por qué? Porque se hace más complejo. Cuando es un turismo de ciudad, tú sabes que tienes todo a la mano, pero cuando es un turismo rural, sabes que tienes que tener muy planeado, paso a paso, de lo que puede suceder y cómo vas a resolver lo que suceda. Entonces, por eso es muy importante que antes de nosotros crear alguna ruta turística, no sé, algún tour puntual en la zona rural, tengamos realizado este plan de acción y contingencia. Eso nos va a blindar de saber qué hacer en el momento oportuno y quizás con esto hasta salvar vidas o resolver situaciones potencialmente peligrosas de nuestros turistas. ¿Listo? Como lo dice acá, el objetivo primordial es en la aplicación de los planes de contingencia es la minimización de los riesgos. Cuando tenemos un plan de contingencia, lo que hacemos es que los riesgos se vuelven pequeñitos, porque en el caso de pasar algo ya sabemos qué hacer, o como mínimo no nos va a coger desprevenidos. Entonces, es algo fundamental como tal tener esta herramienta. ¿Cómo funciona un plan de contingencia? Y lo vamos a ver acá por medio de este mapa conceptual. Dice, aplicación del plan de contingencia. Y eso se divide en varios ítems, que es en un plan de contingencia, en la elaboración de un plan de contingencia, los riesgos en los planes de contingencia y la importancia de un plan de contingencia. Vamos a explicar uno a uno para que ustedes tengan pues el concepto más claro del plan de contingencia. En un plan de contingencia, ¿qué cosa describe? El planificar para prevenir, lo que les decía ahorita. Si tenemos planificado, no nos va a agarrar por sorpresa nada. El plan de emergencias, ¿qué define? Sus objetivos generales. En caso de que me pase algo de emergencia, ¿cuál va a ser la ruta que yo voy a tomar para solventar ese momento, ese impasse? Entonces, un plan de emergencias puntual, con todo lo que incluye un plan de emergencias, cómo lo voy a ejecutar y cómo voy a salir de esa situación en particular. Y el contenido del plan de contingencia, o sea, qué tiene el plan de contingencia, para dónde vamos con ese plan de contingencia, y lo podemos ver acá en la elaboración de un plan de contingencia. Acá está el contenido de él. Está conformado por el inventario de los recursos. ¿Qué recursos dispongo yo al momento de realizar la actividad turística? ¿Con qué cuento? ¿Cuáles son los materiales que tengo a mi mano? Tengo el análisis de riesgo y clasificación totalmente. Si vamos a hacer en un medio hostil, un medio también de naturaleza, ¿cuáles son los riesgos y qué tan, digamos, tan peligrosos y tan menos peligrosos podemos verlo, podemos tener allá en ese campo como tal, en esa zona puntual? Entonces, un análisis de riesgo es decir, estamos en la parte de la naturaleza, ¿qué es lo más malo que nos puede pasar? ¿Cómo catalogamos ese riesgo de 1 a 5? Donde 1 es poco y 5 es demasiado. Entonces podemos hablar, por ejemplo, en la zona rural, una picadura de una serpiente, riesgo 5 de una. Y ahí comenzamos a elaborar el plan de contingencia. ¿Qué pasa si sucede esa situación? Que es donde va la elaboración del plan acá. La asignación de responsabilidad es fundamental. ¿Quién responde por cada cosa? ¿A quién le corresponde si llega a suceder esto? Si pasa esto, ¿quién sale? Porque si no tenemos claro esto, buscamos siempre el que tenga como la facilidad para ejecutar ciertas tareas. Pero si no le dejamos asignado antes de realizar el recorrido o el tour que estamos vendiendo, luego nos va a volver una confusión y vamos a terminar echándonos la culpa unos a otros. El calendario y la implantación, pues entonces tenemos que hacer como tal un plan de acción que lo vamos a ver ahorita, con horarios, qué cosas se van a hacer y cómo se va a desarrollar la actividad. Su plan de pruebas y simulaciones, si es posible antes de hacer esto, pues tenemos que practicar
y colocarnos en las situaciones que posiblemente pueden pasar. Entonces, si hacemos digamos, una simulación de que nos picó una culebra, una serpiente allá en un tour de los que vamos a hacer rurales, ¿cómo lo vamos a salvar? Entonces tenemos que cargarle una camilla, a quién vamos a llamar, qué tenemos a nuestra disposición para hacer. Entonces, eso es fundamental, tener claro la elaboración de ese plan de contingencia. Son varios ítems, pero digamos que todo se resume en uno solo, que es la planificación del tour, el saber qué es lo más malo que de pronto nos puede pasar, que quizás nunca nos vaya a pasar, pero tenerlo en cuenta, no dejarlo sobrando. Los riesgos en los planes de contingencia, las eventualidades, ¿qué puede pasar de un momento a otro? Una eventualidad es que de un momento a otro, no sé, bajo una bicicleta súper rápido por la carretera y nos atropelló un turista. Una eventualidad. En el alojamiento, íbamos a ir y resulta que íbamos a instalar las carpas, pero las carpas tenían rotos. O nos cayó un aguacero que no podemos instalar las carpas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución a eso? En el transporte, lo mismo. No nos llegó, no nos llegó el bus que esperábamos. O contratamos el bus y solo nos llegó dos. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué debemos de revisar también en esos transportes? Que tenga todo obviamente al día, los seguros, la capacidad que puede llevar, todo eso hay que comenzarlo a analizar, las consecuencias de un accidente, qué tipos de accidente podemos tener, mínimos o muy peligrosos, analizar eso también y otras contingencias que de pronto no tengamos ahí como a la mano, ¿listo? La importancia de un plan de contingencia, pues, para evitar desastres, eh, para saber, pues, en un incendio cómo actuar, qué formatos llenar, eso es fundamental en la parte de un plan de contingencia. Ahora vamos a ver unos ejemplos de un grupo también de estudiantes como tal de operación turística local del SENA, pero pues de otra sede, que han realizado pues unos ejemplos y lo vamos a hallar como a la práctica como tal, ¿listo? Entonces vamos acá al ejemplo número uno. Es el formato de plan de sin contingencia, que yo se los tengo acá a ustedes por aparte. Es un formatico que tiene el nombre del guía turístico, teléfono del guía turístico, la contingencia identificada, el lugar y el escenario identificado, pues como tal, la descripción del incidente, procedimientos y acciones y recursos y servicios. Pues el nombre, pues el de ustedes, teléfono de ustedes y contingencia identificada, o sea, ya tenemos una contingencia. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que se extravió un turista, por ejemplo. Esa es la contingencia. El lugar, pues, donde se extravió. Y vamos a describir el incidente. El turista, siendo las 8 de la mañana, no ha llegado al punto de encuentro. Procedimientos de acciones, pues, ¿ustedes qué van a hacer ahí? Pues simplemente lo primero es llamar al turista, a ver qué nos contesta. Llamar al hotel, ir a buscarlo al sitio donde está pernoctando, donde está quedando. Esos son los procedimientos de las acciones. Y los recursos y servicios, en caso de que no aparezca, pues ya llamar a la policía, ya es llamar a un familiar o generar pues alguna acción para ubicar a ese turista. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo. El ejemplo uno dice, descripción del incidente, un turista que no llega al punto de encuentro para iniciar el recorrido peatonal. Este es como tal. La contingencia pues ya sabemos que es esa. ¿Y qué se debe hacer? Pues continuar con el itinerario acordado e informar a la agencia. Procedimiento de acciones, llamar al turista para saber dónde se encuentra o qué le ocurrió. Y si en caso el turista se perdió, informarle para dónde nos dirigimos. En caso de que haya perdido, no ha llegado. Y el recurso y servicio, pues una llamada telefónica, tal cual como lo decíamos ahorita en el ejemplo. ¿Listo? Tenemos otro. Un incidente. No llega uno de los 4 buses contratados para un viaje pues, de Ibagué a Bogotá. Y la contingencia indicada, pues que hay que hacer es comunicarse en la empresa transportadora para que solucione el problema, pues enviando pues otro conductor para otro bus. Pues el lugar donde se genera esto, procedimiento de acciones, pues informarle al turista de lo sucedido con el bus. Lógicamente hay que tranquilizar a las personas, ofrecerle un café, un chocolatico, bueno, algo como para... Todo se trata de no dejarnos llevar del pánico, decir, no, ya no vamos a pasear. No, nosotros ya tenemos, como ya tenemos un plan, ya sabemos qué va a pasar, lo que nosotros hacemos es que simplemente le decimos a la gente, tranquilos, ya solucionamos. Y nos entendemos directamente con la agencia, donde nosotros como tal pagamos, digamos, este tour, este alquiler de estos buses para el tour. Y los recursos y servicios, pues llamada telefónica a la agencia de buses y pues la compra de un refrigerio. Así podría pues como salir de eso. ¿Listo? Eso por este lado sería el plan de contingencia.
Ahorita vamos a ver un plan de acción. El plan de acción, cómo se va a realizar. ¿Listo? Un plan de acción que contiene. Y les voy a mostrar acá abajito que tenemos esto. Plan de acción contiene el programa. Entonces vamos a colocar el nombre del tour. En este caso les voy a dar el ejemplo por parte de la tarea, como para darles una inducción. Este es el formato de plan de acción, este que tenemos acá. El programa se llama Tour Sendero Agroaventuras. El responsable, pues, se van a colocar ustedes como grupo y la fecha que se va a hacer. ¿Qué contiene ese plan de acción? Mire que es muy importante. La hora. ¿De qué hora a qué horas va la actividad como tal? Estos ítems son actividades. El espacio, pues, ¿dónde se va a desarrollar esa actividad? ¿Cuántas horas y minutos requiere la actividad como tal? ¿Qué se va a realizar en esa actividad? El objetivo de la actividad, los recursos a utilizar y quienes responden por esa actividad y unos datos a tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar. Entonces, la actividad vamos a iniciar a las 7 de la mañana a las 7:15. Espacio, estoy hablando del sendero como tal. Estación número 1, que son huertas. Entonces, entonces, lugar donde se desarrolla la actividad, estación huertas. ¿Cuántas horas nos vamos a demorar ahí? No, un minuto, no, 15 minutos. ¿Qué se va a realizar? Exposición sobre todo lo relacionado a las huertas que tenemos no, perdón, todo lo relacionado con lo que estamos sembrando para nuestras huertas. Eso, digamos, como tal, explicar, exponer sobre ese tema puntualmente. ¿Qué objetivo tiene esto? Dar a conocer a nuestro público, a nuestros turistas, cómo es el proceso de siembra, cultivo y cosecha, digamos, de la parte de las huertas. Recurso a utilizar, no, puede ser unas botas para poder caminar entre ellas, quizás una hoja para mostrar cada cosa que hemos sembrado. Entonces puede ser una hortaliza o fruta, lo que tengamos ahí. ¿Y quién es el responsable, digamos, de esa actividad? Entonces, en este caso serían las personas que van a exponer, nuestros guías turísticos del colegio. En este caso serían ustedes. Y observaciones a tener en cuenta. Vemos que la intensidad del recorrido se puede tener en cuenta, o si no hay nada que tener en cuenta, pues no se tiene en cuenta. ¿Listo? Básicamente eso serían las dos cosas. La primera, ¿cuál es? La que hablamos ahora. Plan de contingencia. Con el formato que les mostré, que sería este, que es qué es lo que puede pasar en caso y cómo resolverlo en caso de que pase algo. Entonces vuelvo y les explico. Nombre del turista y contingencia identificada, que sería qué pasó, o sea, se nos perdió un turista, el lugar y el escenario, pues dónde sucedió el hecho y la descripción, pues qué pasó en el hecho, procedimiento de acción es lo que ustedes pueden hacer y recursos a quién pueden ustedes acudir para solucionar ese tema. ¿Listo? Bueno, esto sería todo lo relacionado con esta clase. Para esto vamos a desarrollar una actividad que va a quedar en nuestro folder de turismo que consta de esto. Identificar los planes de acción y contingencia teniendo en cuenta la estructura, actividad turística y los documentos de soporte operativo, que es lo que acabamos de hablar, que serían los documentos de identidad y planilla de datos de los turistas. Importancia, procedimiento y licenciamiento, tiquetes de ingreso a las actividades programadas y listados de números de emergencia. Lo que hemos hablado, digamos, durante esta clase. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Para este trabajo vamos a tener estas dos actividades. Mediante el formato de plan de contingencia, que fue el que tenemos acá abajo, que se los dejo acá para que lo puedan hacer, desarrollar la solución a las siguientes problemáticas. Entonces tenemos una problemática de recurso humano. Un turista se intoxicó con productos del mar. Entonces, vamos a llenar el plan de acción y contingencia. Les voy a poder, pues, como a explicar el primero. Entonces, en una hoja, ustedes lo van a hacer en una hoja, van a hacer este mismo plancito, este mismo formato, colocan su nombre, su teléfono, la contingencia identificada, acá la tenemos. Un turista se intoxicó con productos del mar, entonces lo escribimos acá. Lugar y el escenario, pues podemos colocar playa de Cartagena, playa de Santa Marta, donde ustedes quieran. Y descripción del incidente, entonces podemos colocar turista no sabía que es alérgico a los camarones y compró un ceviche. Listo. Procedimiento de acciones. ¿Qué pueden hacer ustedes? Mantener la calma, llamar los paramédicos, darle los primeros auxilios. Podría ser acá. Y recursos y servicios.
Ustedes simplemente pueden decir, llamar a una ambulancia y mirar en los datos del turista a qué PS está afiliada o hacer uso también del seguro viajero que nosotros les tenemos a ellos. Esa sería la solución a este primer problema. Ya ustedes se encargan de hacer los otros. Estos que les queda acá, ¿cómo lo solucionarían? ¿Listo? Segundo punto, para terminar este tema, realizar un plan de acción para el sendero agroaventuras mediante el formato asignado. Entonces, ustedes tienen acá este formato. Lo que les expliqué anteriormente lo van a hacer con todo el sendero, con las 6, 7 estaciones que tenemos y van a explicar todo esto de la mejor manera y listo. Con esto terminaríamos la clase como tal de planes de contingencia, ya que habría especificado todo y pues nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén muy bien.